¿Alguna vez has sentido que tus metas parecen inalcanzables? ¿Te has propuesto algo como ganar masa muscular o empezar a ganar dinero de manera digital, pero no sabes por dónde empezar? Pues hoy precisamente te voy a mostrar cómo crear un plan de acción infalible para alcanzar cualquier meta personal o profesional que te propongas. Entonces quédate hasta el final, que te tengo una sorpresa que llevará tu vida al siguiente nivel. Imagina esto: te has propuesto a cumplir cada una de tus metas, pero después de unas semanas te sientes abrumado y desmotivado. Es un problema demasiado común, la verdad. La falta de claridad y estructura puede hacer que nuestras metas parezcan imposibles de alcanzar. Pero no te preocupes, que hay una solución. En unos minutos entenderás el método que me ha ayudado a superar este problema y que puedes aplicar hoy mismo. El primer paso es establecer metas claras y alcanzables utilizando el método SMART. Y pues, ¿qué es un objetivo SMART? Es algo de lo que ya he hablado en mi video pasado, que de hecho te lo voy a dejar por aquí. Te invito a que lo veas y luego vuelvas a este video para que ya entiendas de lo que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, en pocas palabras, es una forma de definir tus metas de manera que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y que tengan un límite de tiempo. Te invito nuevamente a que vayas a ver ese video primero y luego regreses a este, porque esto es solo el comienzo. La clave está en desglosar estas metas en pasos más pequeños y moldeables. Ahora te mostraré cómo lo puedes hacer de una manera rápida y muy sencilla. Una vez que tienes tus metas SMART, el siguiente paso es desglosarlas en metas aún más pequeñas, o en pasos más pequeños, mejor dicho. Por ejemplo, para ganar masa muscular podrías hacer lo siguiente. Para empezar, necesitas encontrar un gimnasio cercano y accesible que se ajuste a tus necesidades. Considera el costo y la ubicación, aunque claro, también puedes entrenar en casa o algún parque cercano. Solo asegúrate de establecer un lugar para hacer ejercicio. Después, una vez que estés en el gimnasio o en el lugar donde vas a entrenar, trabaja con un entrenador para crear un plan de entrenamiento adaptado a tus objetivos y condición física. Este plan debe incluir ejercicios enfocados en aumentar nuestra masa muscular, ya que es lo que estamos buscando. Y vuelvo a repetirlo, no es necesario, pero tener la ayuda de un experto nos puede ayudar como no tienes idea, ya que es un experto de por sí. Pero si no puedes permitirte este gasto, en YouTube puedes encontrar demasiados videos donde te enseñan cómo ganar masa muscular. Desde planes de entrenamiento, planes alimenticios, hay demasiadas cosas, la verdad. En YouTube está literalmente todo. Asegúrense de ver bastantes videos porque hay algunos, la verdad, que mienten. Después, un punto que va de la mano con el anterior, la nutrición, la cual es clave para ganar músculo. Necesitas planificar tus comidas para asegurarte de consumir una buena cantidad de carbohidratos, grasas y proteínas. Puedes considerar contar con la ayuda de un nutricionista, pero como ya saben, no es necesario. Puedes investigar en YouTube siempre y cuando lo hagas en base a tus cualidades y especificaciones, tu altura, tu peso, y si eres sedentario o practicas algún deporte o simplemente lo que hagas en tu día, porque puedes practicar la actividad física en tu trabajo. Otra cosa muy importante dentro de esta misma meta es el hecho de ir al gimnasio al menos 4 días a la semana. Asegúrate de establecer horarios fijos para que no se pierda la constancia. Y listo, al desglosar tus metas de esta manera te permite identificar posibles obstáculos y abordarlos o resolverlos de manera proactiva. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a problemas como la falta de tiempo o el hecho de que no seguimos la dieta al pie de la letra? Pues te lo contaré en breves. Es fundamental saber qué necesitamos y qué podría impedirnos cumplir nuestras metas. Te pongo un ejemplo. Para ganar masa muscular podrías necesitar una membresía de gimnasio, un plan de comidas y un tiempo para entrenar. Los obstáculos podrían ser la misma falta de tiempo, la dificultad para seguir la dieta o posibles lesiones futuras. Al identificar estos recursos y obstáculos de antemano, puedes planificar cómo superar los desafíos y utilizar tus recursos de manera efectiva. Pero no basta con solo identificarlos. El seguimiento y la revisión son cruciales para mantener el camino correcto. Algo que me ha ayudado demasiado es llevar y anotar en un diario mis progresos diarios y semanales. Me ayuda a mantenerme motivado y enfocado con mis metas. Y como mi objetivo es ayudarte, a continuación te diré cómo puedes empezar y llevar tu propio diario de progresos. Y sí, no te va a tomar ni 5 minutos al día. Entonces, cada día vas a anotar lo que lograste
lograste hoy y lo que planeas hacer para el día de mañana. Este hábito te ayudará a mantener el enfoque y te permitirá observar cuánto has avanzado, lo que es una gran fuente de motivación y ayuda a mantener la constancia y la disciplina. Ahora la parte más importante de todas: ¿cómo puedes integrar todo esto en tu vida diaria? Te voy a poner un ejemplo bastante práctico. Ok, digamos que mi meta es ganar masa muscular. Primero, tengo que establecer mi meta SMART. ¿Qué puedo decir? Ya sé, quiero ganar 5 kilos de músculo en 6 meses. Perfecto. Luego, tengo que desglosarla en metas. Esta meta en tareas pequeñas. Ok, una de ellas sería inscribirme en un gimnasio esta semana. Y luego crear un plan de entrenamiento con un entrenador. Seguir una dieta rica en proteínas no puede faltar y hacer ejercicio 4 veces por semana. Perfecto. Ahora tengo que identificar los recursos necesarios. Ok, necesito ir a un gimnasio, ocupo un plan de comidas y establecer un tiempo para entrenar. Ok, ahora... pero no tengo mucho tiempo. Y luego yo no soy bueno siguiendo dietas. ¿Y qué tal si me lesiono? Bueno, voy a hacer un seguimiento de mi progreso diario y semanalmente en mi diario. De esta manera tengo un plan claro y detallado que puedo seguir día a día. Además, para solucionar estas dificultades, claramente voy a planificar mi día y a tener más cuidado mientras entreno. ¡Y listo! Ahí tienen un plan de acción paso a paso que pueden utilizar fácilmente para completar sus metas. Obviamente, sustituyan esta meta de ganar masa muscular con la suya. Si has llegado hasta aquí, felicidades, de verdad, eso habla mucho de ti, de verdad quieres cumplir tus objetivos y qué mejor manera de empezar que organizando tus objetivos en un plan de acción para tener así un orden y una visión clara de tu camino. Ahora bien, quisiera invitarte a un reto que cambiará tu vida completamente, abarcando todos los aspectos del bienestar humano, desde el físico, emocional, social, mental, entre muchos otros. Y tranquilo, que lo único que tienes que hacer para unirte es seguir esta serie de videos que estaré publicando semanalmente. Entonces cada semana tendrás herramientas y consejos que te ayudarán a seguir tu camino. Así que no te preocupes. Me despido, no sin antes recordar que te puedes suscribir a este canal, es completamente gratis. Además, que me comentes aquí abajo en los comentarios cuál es tu meta para este año. Bueno, para el resto del año, ¿verdad? Porque ya se va a acabar. Me despido, gente, espero que les haya servido de algo este video y nos vemos hasta la próxima.